Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo relacionado con esta lista de vídeos sobre los circuitos serie RLC, ¿vale? Vamos a ver un ejercicio en esta ocasión en el que, a diferencia de vídeos anteriores dentro de esta lista, vamos a tener estos tres elementos, ¿vale? La resistencia, la bobina y el condensador en serie, ¿de acuerdo? El ejercicio dice lo siguiente. Se conectan en serie una resistencia de 10 ohmios, un condensador de 100 microfaradios y una bobina de 200 milihenrios, ¿vale? De coeficiente de autoinducción L, ¿vale? A un generador de 230 voltios a 50 hercios, o sea, estos tres receptores entre este punto y este punto están conectados a 230 voltios en corriente alterna, ¿vale? O sea, si nos queremos poner exquisitos, pues vamos a poner aquí 230 voltios altercurrent o CA, como queráis. Se puede poner CA o AC. ¿Ok? Bueno, una vez que nos dice el enunciado cómo es el circuito, nos pide lo siguiente: que averigüemos la intensidad. La intensidad va a ser única, ya que al estar en serie, pues va a ser única. La que viene por aquí, igual que la que viene por aquí y por aquí, ¿vale? Entonces, la intensidad del circuito. Nos piden la tensión en la resistencia, la tensión en el condensador y la tensión en la bobina. También nos piden la potencia total activa, P, reactiva, Q, y aparente S. Nos piden el factor de potencia, o ya sabéis que también se llama cos de phi, coseno de phi, y el diagrama vectorial de este circuito. Entonces, como veis, es un ejercicio súper completo, al igual que lo que hemos venido haciendo antes en vídeos anteriores dentro de esta lista, ¿vale? También nos hace una pregunta, nos dice qué tipo de reactancia predomina en el circuito. Cuando nos pregunta esto, lo que nos está diciendo es que si es predominantemente inductiva, o sea, hacia arriba, ahora veremos a qué me refiero con esto de hacia arriba, o si es predominantemente capacitiva, o sea, hacia abajo, ¿vale? Vale. Pues para empezar por un lugar, si os parece, lo que vamos a hallar primeramente es la intensidad del circuito, de este circuito serie. La intensidad, bueno, pues ley de Ohm, tensión partido de resistencia. Lo que pasa es que en vez de poner una R de resistencia, como hemos puesto en los circuitos de corriente continua, aquí, como no tenemos solamente una resistencia pura, sino que también tenemos otros receptores que no son resistivos puros, como una capacitancia y una impedancia, pues en vez de poner en el denominador una R en la ley de Ohm, ponemos una Z. La Z es la impedancia, la impedancia global de este circuito, ¿vale? Entonces, bueno, la tensión la tenemos, que son 230, vamos a hallar la impedancia global. En un triángulo de impedancias convencional, os voy a mostrar esta figura, ¿vale? En un triángulo de impedancias convencional, como os digo, tenemos siempre un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? En el que este cateto de aquí va a representar siempre la resistencia, ¿vale? Luego tenemos el cateto opuesto al ángulo, porque este sería el cateto contiguo al ángulo phi. Ahora veremos, bueno, ya lo hemos visto en innumerables ejercicios y vídeos antes de este, pero ahora lo mencionaré brevemente. El cateto, como digo, contiguo a phi es donde colocamos la resistencia pura. Y luego el cateto opuesto a phi, ya sea aquí hacia arriba o hacia abajo, porque este triángulo puede estar dibujado así, como lo veis aquí, o también puede estar dibujado así, ¿vale? Entonces, si es hacia arriba, esto representa la impedancia inductiva, la de la bobina. Y si fuese hacia abajo, representaría la impedancia capacitiva, o sea, la del condensador, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si, por ejemplo, la impedancia del condensador es más pequeña que la impedancia de la bobina, mirad, aquí he marcado en negro lo que sería la impedancia del condensador, que ahora demostramos lo que vale, ¿de acuerdo?
Pero si esto que está aquí en negro es la del condensador y esto que está aquí en verde es la de la bobina, pues ¿cuál predomina? Predomina la de la bobina, ¿vale? ¿Veis? Esto tiene una longitud, la del condensador, y la de la bobina tiene todo esto. Por tanto, si yo empiezo aquí, yo puedo decir que tengo esta del condensador, ¿lo veis? Y hacia arriba la de la bobina, ¿vale? O también podría empezar aquí y decir, tengo aquí la de la bobina y ahora le quito la del condensador. Conclusión, sea de una manera o de otra, insisto, ahora explico esto mejor, sea de una manera o sea de otra, este sería el triángulo de potencias, ¿de acuerdo? Entonces, os explico esto porque para poder hallar la Z, o sea, la Z, este lado de aquí, pues voy a tener que aplicar el Pitágoras. Pitágoras a un triángulo rectángulo. Como veis, esto es un triángulo rectángulo en donde si yo quiero hallar Z, ¿vale? Por Pitágoras, pues Z, que lo tengo aquí, ¿a qué será igual? A este cateto al cuadrado, ¿vale? Más este cateto al cuadrado. ¿Ok? Bueno, pues este cateto al cuadrado es R al cuadrado. Aquí está. Y este cateto al cuadrado, ¿a qué será igual? Pues este cateto al cuadrado será igual a todo esto, que es la XL, y ahora lo veremos, menos esto, que es la XC. O sea, si yo quiero averiguar lo que vale esto, si yo quiero saber lo que vale este cateto, ¿cuánto será este cateto? Pues será todo esto, que es la XL, menos esto, que es la XC. Y obtendré esto, que es lo que me interesa. Por eso aquí ponemos XL menos XC al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero hallar la Z y resulta que la R la tengo, la R la conozco. Aquí están 10 ohmios. Pero no conozco ni la XL ni la XC. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hallarlas. Aquí las tengo. Son dos fórmulas. Empiezo por la XC, me da igual empezar por una que por otra. La XC es igual a 1 partido de omega C. Omega es la pulsación. Y siempre vale lo mismo, 2πf. ¿De acuerdo? Entonces, omega es 2πf. Y C es la capacidad del condensador. Me dicen en el enunciado que el condensador tiene una capacidad de 100 microfarados. Pues yo pongo aquí 2πfc, pues 2 por pi por la frecuencia 50 y por los 100 microfaradios, que son 100 por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Si yo hago esta cuenta, resulta que la XC me salen 31,8 ohmios. O sea, esta XC, esto, serían 31,8 ohmios. ¿Vale? Esta XC, esto. Y la XL es otra fórmula, que es igual a omega L. Omega, lo mismo, la pulsación, 2πf. Por L, coeficiente de autoinducción, nos lo da el enunciado, 200 milihenrios. Pues nada, sustituyo 2 por pi por la frecuencia, 50, por 200 por 10 a la menos 3 henrios, porque lo mismo que hemos puesto la capacidad en faradios, pues hay que poner el coeficiente de autoinducción en henrios. Y me salen 62,8. Vemos que la impedancia inductiva, la XL, es casi el doble, o prácticamente el doble, que la impedancia capacitiva, la XC. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Como digo, yo partiendo de este punto, puedo poner primero, si queréis, la XC 31,8 hacia abajo, y luego la XL 62,8 hacia arriba, y me llega hasta aquí. ¿Vale? O podría haber puesto primero la de 62,8 partiendo de aquí, del mismo sitio que antes, hacia arriba, hasta aquí, y luego quitarle 31,8 hacia abajo, hasta aquí. ¿Vale? Recordad, la XL siempre es hacia arriba y la XC hacia abajo, por convencionalismo, ¿de acuerdo? Entonces esta XL son 62,8. Estos serían 62,8 ohmios. Como he hallado la XC y la XL, la puedo meter en esta fórmula de aquí, ¿vale? Meto tanto una como la otra, las meto en esta fórmula de aquí y opero. Y al operar me sale que la Z vale 32,8
32,6 ohmios. Vale, pues esta Z, la hipotenusa, vale 32,6 ohmios. Esta Z la meto en la fórmula inicial para hallar la intensidad, 32,6 ohmios, y resulta que obtengo una intensidad de 7,06 amperios. O sea, la intensidad que circula por esta rama, común a estos tres receptores en serie, son 7,06 ohmios. Por tanto, esta intensidad ya la marcamos como que la hemos hallado. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vamos a hallar a continuación, si os parece, no lo voy a hacer en orden, ¿vale? Se podría hacer en orden, ¿vale? Pero bueno, no lo he hecho en orden. Vamos a hallar el factor de potencia o lo que es el coseno de phi. Entonces, para poder hallar el coseno de phi, pues aquí está phi. Esto es phi. Insisto, phi es el ángulo formado entre la resistencia pura y la impedancia. O sea, entre el cateto contiguo y la hipotenusa. ¿Vale? Pero entonces, por trigonometría, os dejo un enlace sobre un vídeo muy sencillito de trigonometría. Muy sencillo porque para este tipo de problemas no hay que ser un experto en toda la trigonometría. No, la trigonometría simple y sencilla que afecta a un triángulo rectángulo. O sea, seno, coseno y tangente. Y luego Pitágoras, que esto es de niveles inferiores, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver el factor de potencia. El factor de potencia, como os he dicho, es lo mismo que el coseno de phi, ¿vale? Entonces, el coseno de phi, el coseno de un ángulo, ¿a qué es igual el coseno de un ángulo? Pues el coseno de un ángulo es igual al cateto contiguo. El coseno de este ángulo phi es igual siempre, esto es siempre, al cateto contiguo entre la hipotenusa, o sea, a R entre Z. Por eso ponemos aquí R entre Z. ¿Conocemos R? Sí, son 10 ohmios. ¿Conocemos Z? Sí, lo acabamos de hallar, 32,6. Por tanto, opero y me sale que el coseno de phi es 0,31. Es un coseno de phi muy malo. El coseno de phi tiene que estar lo más próximo a 1. Cuanto más próximo a 1 esté, mejor. Lo que significa que un coseno de phi esté lo más próximo a 1 es que este ángulo phi va a ser más pequeño. Por tanto, esta hipotenusa Z va a tender a girar y aproximarse a este cateto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada, nos ha salido este coseno de phi, 0,31, pues ya sabemos el coseno de phi, 0,31. Pues nada, factor de potencia, pues lo hemos hallado. Es interesante, una vez que también sabemos el coseno de phi, pues saber lo que vale phi, ¿vale? Porque insisto, yo sé coseno de phi, que es el factor de potencia, pero el coseno de phi es una razón trigonométrica, pues nos va a resultar útil conocer phi, no solo el coseno de phi, sino phi. Bueno, pues si el coseno de phi es 0,31, phi será igual al arcocoseno de 0,31, ¿vale? Y si yo hago esta cuenta en la calculadora, me sale 72,1 grados. O sea, este phi serían 72,1 grados. ¿Ok? Vale, pues nada, hemos hallado el coseno de phi. Vamos a hallar ahora, si os parece, las tensiones en la resistencia, que no me hacía falta ahora hallar el coseno de phi, pero bueno, lo he hallado antes. Tensión en resistencia, tensión en condensador y tensión en bobina. ¿Vale? Pues aquí están las tres: tensión en resistencia, en condensador y en bobina. De la ley de Ohm, sabéis que la ley de Ohm es intensidad es igual a tensión partido de resistencia. Pues si yo simplemente despejo la tensión, pues sabéis que la tensión es igual a R por I. Y eso es lo que estoy haciendo en las tres tensiones. ¿Veis? R por I. R por I. Lo que pasa es que en el condensador no es R, es XC. Y en la bobina, R por I. Pero en la bobina no es R, es XL. ¿De acuerdo? Tengo todos los datos. Tengo la I en las tres. La I la hemos calculado, 7,06. Pues mirad, aquí están. 7,06, 7,06, 7,06. La R me la dan como dato. 10 ohmios. 10 ohmios. La XC la he calculado antes. 31,8. 31,8. Y la XL también la he calculado. La XL son 62,8. 62,8. Hacemos las tres cuentas y me sale que la tensión en la resistencia es de 70,6 voltios,
la tensión en el condensador 224,5 voltios y la tensión en la bobina son 443,4 voltios. ¿Ok? Pues nada, hemos hecho esto es vectorial, ¿de acuerdo? No es lineal. No es como un corriente continua en donde esta tensión más esta linealmente son 230. No, aquí no. Esto es vectorial. Ahora lo veremos al final en el diagrama vectorial. Por tanto, ya hemos hallado las tensiones en los tres receptores. Pues nada, le hacemos una marca aquí. Hemos hallado esto, esto y esto. ¿Vale? Mirad, solamente nos faltan las potencias y el diagrama vectorial. Vamos a ver las potencias. Las potencias tienen también su fórmula. La potencia activa P es V por I por el coseno de phi. ¿Vale? La potencia reactiva Q es V por I por el seno de phi. Y la potencia aparente S es simplemente V por I. ¿Vale? Entonces, si hacemos el triángulo de potencias, porque este es el triángulo de impedancias, y el triángulo de potencias tiene la misma forma, pero en vez de poner las impedancias, vamos a poner las potencias. ¿Vale? En el de impedancias, acordaros, esto era la R, esto era la XL para arriba o XC para abajo, o la composición de ambas, ¿vale? Y la Z la tenemos aquí, ¿vale? Pues este ángulo 72,1 que hemos hallado phi se va también a conservar en el triángulo de potencias. Este ángulo sigue siendo los 72 que hemos hallado aquí, 72,1 grados, ¿vale? Y en el triángulo de potencias, donde era R es potencia activa, donde era XL, I, O, XC es potencia reactiva, y donde era Z es potencia aparente. ¿Ok? Pues nada, la tensión la tenemos en las tres, sí, 230 voltios, lo que hay entre este punto y este punto, 230 voltios, porque estamos hallando la potencia total, no de cada elemento, la total, ¿vale? Entonces aquí tenemos 230, 230 y 230. La intensidad, la que hemos hallado, los 7,06. Pues nada, 7,06, 7,06, 7,06. Y ahora, coseno de phi, pues o puedo poner coseno de 72,1 o el coseno de phi directamente, que hemos visto que era 0,31. Pues aquí está, 0,31. En el seno de phi, pues no puedo poner seno de phi porque no he hallado el seno de phi, pero ponemos el seno del ángulo, pues el seno de los 72,1, seno de 72,1. Opero las tres fórmulas y resulta que me sale una potencia activa P de 503,4 vatios. Aquí, 503,4 vatios. Una potencia reactiva Q de 1545,2 voltamperios reactivos. Aquí, 1545,2 voltamperios reactivos. Y una potencia aparente S de 1623,8. 1623,8. ¿Vale? Y se colocaría aquí. Acordaros de que nos preguntaba también al principio qué tipo de reactancia predomina en el circuito. Esto significa que ¿cuál predomina? Si la capacitiva o la inductiva. Hemos visto que la capacitiva son 32,8, la inductiva son 62,8, pues ¿cuál predomina de las dos? La inductiva. ¿Vale? Entonces aquí abajo os pongo que predomina la carga inductiva. ¿Por qué? Porque la XL es mayor que la XC. ¿Vale? La XL es mayor que la XC. Y finalmente vamos a ver el diagrama vectorial. En el diagrama vectorial siempre se pinta sobre el eje X o eje de abscisas la intensidad. Entonces, si a mí me salen 7,06 amperios, pues yo sobre esta línea pinto la intensidad de 7,06 amperios. También sobre esta línea lo que se pinta es la VR, la tensión en la resistencia, que nos han salido 70,6, ¿vale? Esto de aquí, hasta este punto, son, lo pongo aquí, serían 70,6. Estos 70,6 voltios, ¿vale? Y luego, como lo que predomina es la carga inductiva, las tensiones debidas a la bobina y al condensador se pintan sobre el eje de ordenadas o el eje Y, ¿vale? Se pinta hacia arriba la tensión debida a la bobina
y se pinta hacia abajo la tensión debida al condensador, ¿vale? Como la tensión debida a la bobina son 443 y la del condensador son 224, es más grande la de la bobina, ¿vale? Entonces, yo estos 443 los pintaría hacia arriba, hasta donde me llegue, y ahora hacia abajo pintaría los 224, hacia abajo, ¿vale? Y este punto sería el punto de equilibrio de ambas tensiones, ¿ok? Si yo aquí ahora hago un rectángulo cartesiano entre este punto y este punto, pues donde me corta, resulta que este vector son los 230 voltios que tiene el circuito entre aquí y aquí, ¿ok? Por eso os he dicho antes que las tensiones en alterna para receptores de diferentes, pues las tensiones no se suman linealmente, sino que son vectoriales. Entonces, por eso, aquí me sale por aquí la de la resistencia, hacia arriba la de la bobina, hacia abajo la del condensador, y luego donde se une es la tensión, que aquí son 230. ¿Ok? Pues nada, esto sería un ejercicio totalmente completo en donde se ha hallado todo lo que se puede hallar en un circuito RLC serie. ¿Ok? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis enterado. Si no es así, me dejáis cualquier tipo de comentario o pregunta. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.